Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, ¿sabías que tu testimonio cristiano generalmente se refiere al relato de cómo una persona encontró al Dios de la Biblia? En consecuencia, comprendió el pecado y amó la salvación, de cómo tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. La palabra testimonio se usa como en un tribunal de justicia, es decir, el relato verídico de la experiencia u observación de una persona. Una persona que se hace cristiana podrá ver o reconocer la obra del Espíritu Santo en su vida mucho antes de ser consciente de ello. Normalmente un testimonio cristiano incluye las buenas nuevas o el Evangelio de Jesucristo, explicando cómo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para morir sin pecado y resucitar de entre los muertos con poder sobre la muerte. El testimonio cristiano también hace, pero no se puede quedar hasta ahí. Debe de incluir o testificar todos los milagros, procesos y crisis y cómo Dios les ha sacado del lodo cenagoso y el pozo de la desesperación, dando en todo momento la honra a Dios. A propósito, ¿estás listo para testificar? Familia, ¿sabes que simplemente estamos llamados a compartir? El testimonio cristiano es simplemente compartir nuestra fe sincera en Cristo, lo que Él ha hecho personalmente para cambiar nuestras vidas, lo cual puedes hacer también en tu vida. No estamos llamados a llevar a alguien al cielo a fuerza de discusiones y debates. Estamos llamados a ser testigos reales y verdaderos del poder del Evangelio. No somos abogados, no es el juez ni el jurado, porque ese es el trabajo de Dios. Un buen testimonio cristiano no se trata de habilidades de intelecto ni de debates. En su carta a la iglesia de Corinto, Pablo toca el corazón del testimonio cristiano y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿cómo está tu testimonio? Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar palabra de Dios hasta tu hogar. Familia, una empresa constructora de casas obsequió todos los materiales, incluyendo la mano de obra para la construcción de una vivienda, a la persona que más lo necesitara. Se hizo un sorteo entre los habitantes de una comunidad y la ganadora resultó ser una mujer que vivía en una población muy humilde y cuya casa se encontraba muy desgastada por el paso de los años. La construcción se llevó a cabo. La nueva casa era grande y hermosa y tenía unas columnas muy fuertes y un lindo jardín que adornaba la entrada. Lo más sorprendente de todo es que aquella casa humilde y desgastada aún seguía ahí, en la parte trasera de la nueva casa. Los albañiles se ofrecieron a ayudar a la mujer a demolerla. Al fin y al cabo ya tenía una casa totalmente nueva y disponible para habitar, a lo que ella le respondió: no es posible demoler esa casa, porque ella siempre me recordará de donde Dios me sacó. No derrumbes la casa vieja. Esta mujer sabía que al demoler aquella casa vieja podía llegar a olvidar lo que Dios había hecho. Sabía que el brillo y la hermosura de la casa nueva podían llenarla de orgullo. Por tanto, prefirió dejar esa pequeña casa para nunca olvidar de dónde estaría si no hubiera sido por la misericordia de Dios.
Veamos esto de la siguiente forma. La casa vieja representa aquella situación de donde Dios ha sacado a una persona. La casa nueva simboliza el lugar actual o a donde el Señor lo ha colocado. Nunca olvides de dónde Dios te ha sacado. La mayoría de las personas buscan a Dios cuando las cosas no están marchando bien, pero cuando hay salud, provisión y todo está bajo control, parece que se alejan más de Él. Incluso muchos cristianos olvidan las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida y llegan a comportarse como si nunca hubiesen estado en el lodo cenagoso. Familia, nuestro testimonio es el conocimiento de quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios. ¿De dónde venimos? De la presencia de nuestro Padre Celestial, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿A dónde vamos? A la presencia de Dios. Aquellos que estamos y permaneceremos fieles hasta el último día de nuestra vida. Vamos de regreso a nuestra patria celestial. Todos debemos obtener un testimonio como este, a fin de que soportemos las pruebas y las adversidades de la vida terrenal y alcancemos el glorioso futuro eterno que todos los cristianos deseamos, y algunos en el mundo también lo desean, aunque no busquen de Dios o aunque crean diciendo yo creo en Dios, pero no, tienen que venir a los pies de Cristo, arrepentirse, convertirse y ser nueva criatura. Según el relato del hermano Eduardo, qué bonito hermano le dije, de Eduardo, nosotros no debemos olvidar de dónde nos sacó Dios, pero tampoco debemos de suspirar por qué recordando de dónde nos ha sacado Dios, porque muchos testifican y a la hora de las horas hasta se saborean recordando que Dios los trajo de por ahí. Ahí dejémoslo. David es un ejemplo vivo de cómo nosotros debemos de recordar de dónde Dios nos saca. Él reconoce que su única ayuda en momentos de desesperación y angustia es el Dios aquel que lo llamó, teniendo apenas 12 años, para ser uno de los reyes más grandes que Israel ha tenido. Él recuerda en el Salmo 42 que nos hizo sacar del lodo cenagoso, de el pozo de la desesperación. ¿Sabe? Cuando una persona olvida de dónde Dios lo ha sacado, esa persona se vuelve ingrata. Ingrata quiere decir persona que no tiene agradecimiento por nada. Nosotros los cristianos, cuando testificamos de Dios, cuando testificamos a Dios, cuando le damos la honra a Dios con nuestra vida y le damos la honra a Dios a la hora de testificar, que son dos cosas muy diferentes, recordamos que a Él se lo debemos todo. Hay un precioso coro que me encanta, que lo escribí yo una vez, porque lo copié de la letra del que lo cantaba, no porque yo lo hice, no que lo escribí para querérmelo aprender, pero nunca me lo aprendí, que dice todo se lo debo a Él. Pero Tita puede cantar. Porque todo se lo debo a Él. Y es algo que nosotros debemos de recordar hoy, mañana y siempre, que todo se lo debemos a Él. Por lo tanto, debemos de tener una vida, un testimonio intachable en agradecimiento a lo que Dios nos ha dado. Porque todo se lo debemos a Él. Y las pruebas y las dificultades, todo se lo debemos a Él. La muerte y la enfermedad, todo se lo debemos a Él. Porque para nosotros, a los que lo amamos y somos llamados a salvación, todas las cosas nos ayudan para bien. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda, trayendo hasta el seno de tu hogar una vez más el consejo oportuno de la palabra de Dios, hablando de Jesús. El día de ayer anunciábamos que hoy teníamos el personaje del mes. Una vez más el Espíritu Santo es nuestro personaje del mes. Lamentablemente el hermano
que tenía nos que iba estar a con acompañar. nosotros, que nos iba a acompañar en esta tarde, tuvo un percance de salud, no se sentía muy bien y reconocemos que a veces el cuerpo nos dice, le hace más caso a la cama que al espíritu, a la hamaca que al espíritu. Entonces decidimos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que fuera Él quien ponga las palabras en cada uno de nosotros en esta hora. Cricri está, pero que es un manojo de nervios, porque ella venía preparada para hacerle un montón de preguntas al hermano que íbamos a traer en esta hora. Pero no te preocupes, Cricri, solo hacerle así, vaya, aquí estoy, Espíritu, úsame. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? El hermano No. De hecho, hermano Aníbal también tiene cierto percance en el camino, nos está por ahí comunicando y pedimos a Dios que logre solucionar ese percance y si es la voluntad de Dios lo vamos a tener más ratito con nosotros y si no, pues igual nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Cosas que Dios hace en nuestras vidas. Cosas que Dios hace y tenés que irte acostumbrando a todo eso, definitivamente, porque así es el Espíritu, en todo. Muchas veces tú me has escuchado cuando subo al púlpito que el Señor en el camino de la silla al púlpito me cambia el tema, la predicación, o a veces el versículo no, pero el tema sí, o a veces totalmente el tema. Es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Obra de maneras misteriosas. Hay un dicho que usualmente se dice, porque muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero lo está haciendo. Y justamente todas estas cosas que Dios hace son las que se lo debemos justamente a Él. Definitivamente. Y de hecho, la alabanza de todo se lo debo a Él, es de mis alabanzas favoritas. Realmente es una alabanza para darle tantas, pero tantas gracias a Dios por todas las maravillas que hace en nosotros, con solamente el hecho de, no morir mientras estamos durmiendo, porque suele pasar. Es una de las cosas por las cuales nosotros debemos agradecerle siempre a Dios. Es que nosotros debemos de vivir una vida agradecida a Dios. Hoy el Señor me hacía escribir, previo a venir, una reflexión que mando todas las noches. Y de hecho nunca he predicado en ese versículo y me encantó especialmente la versión que estoy usando últimamente, que es la versión Dios habla hoy. Y es en... ¿dónde era? ¿Recordar? No. Voy a decir Eclesiastés. Y habla de las dos formas de vida que debemos de tener nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos pasamos por una vida color de rosa, pero también pasamos por una vida lleno de sufrimiento y de dolor. Entonces, ¿para qué sirven las dos? Para que nuestro testimonio sea mucho mejor. Es que Eduardo se merece los pasteles y vos no se los trajiste. No, me dijo que quería. Le hacen daño. Es que está a dieta. Definitivamente. Ya vamos a ver cómo le hacemos llegar a que sea unos 2 cakes. Ay, me quiero llevar la taza. No, pues noche de alabanza. Bueno, pero vámonos al tema que estamos. Entonces, la vida del cristiano, no importa el momento que estemos pasando, siempre debemos de estar en agradecimiento. Y cuando nosotros vivimos una vida en agradecimiento, y ese a pesar de es la lucha, la prueba, la dificultad, la enfermedad y la muerte, lo cual nada de eso nos puede separar del amor de Cristo, a pesar de, nosotros siempre debemos de vivir confiados que todo lo que nos está pasando nos va a servir para bien. Y es que justamente todos esos factores donde nosotros no agradecemos, sino que cuestionamos a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pero justamente Dios siempre tiene un motivo para hacer esas cosas, y aunque es muy difícil agradecer o verle la razón del por qué está pasando eso o del por qué pasó eso, es muy difícil. Cuando la tormenta ya pasó, sí realmente nosotros vemos el propósito de Dios. Amén. Como dice usted, muchas veces no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas y nos preguntamos por qué Dios hace lo que hace en nuestras vidas, pero muchas veces es para formar nuestro carácter, para
formar y crear un testimonio en nuestras vidas para nosotros poder ser ejemplo y para otras personas. Entonces, muchas veces preguntamos por qué, pero lo que no entendemos hoy, ¿verdad?, lo vamos a entender mañana. Justamente. De hecho, nadie mejor para decir lo que acaba de decir que Cricri. Cricri es un testimonio vivo de la perseverancia en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Yo a Cricri la conozco desde que dormía debajo de la silla en la iglesia. Cuando te asustaba, ¿verdad? Sí. Me dejaban cerrada en la iglesia. Yo me crees capaz, Eduardo. Sí. No, ya no le traigo pasteles, ya no quiere pasteles. De hecho, la conozco cuando todo el familión, no de la unción, sino que el familión corte, llegaban a la iglesia. Me encantaba verlo siempre. El hermano Mario tenía una peculiaridad que siempre todos iban juntos. Todos. El hermano y compañía. En ese momento no eran las titas, hasta después se fundaron las titas y compañía. Iban todos, iban todos. Cricri, de hecho sí, la hermana la llevaba en brazos y de ahí seguían así, mira. Tenía otra peculiaridad del hermano, y lo estoy contando a manera de testimonio, de Cricri. Él siempre los ponía a cantar, los ponía a orar, los ponía a leer y hacían cultos en su casa. Sí, tenía una iglesia prácticamente. ¿Con cuántos hijos son por todos, entre los de tu papá y tu mamá? Entre todos, ¿Sí? 13. 13. Diáconos, ahí salen diáconos, ahí salen servidores, ministros de alabanza, de todo. Ella tenía 4 años cuando su padre se va, cuando Dios lo llama a su presencia. Yo recuerdo que un día martes veníamos de cantar las titas, los tesoros de Cristo. Algún día tienen que estar las titas De nuevo, cantando de aquí. nuevo. Y esa ocasión lo hicieron en una radio. Y el hermano estaba pero feliz cuando llegamos a la casa. Y él me dijo una cosa, sentado en una hamaca en la sala. Hermano Julio, gracias, ya me puedo morir contento. Ya escuché a mis hijas cantando en una radio. Él quería que sus hijos le sirvieran a Dios en todo el tiempo. Queda solo la hermana con sus hijas y el Tito. El Tito es Isaac. ¿Quieres seguir contando tú? No. Es tu testimonio, parte de lo que Dios ha hecho en tu vida. No, pues, después de verdad de que mi padre fallece, solo quedamos mis hermanas, mi hermano y mamá. Mi mamá siempre nos sacó adelante, siempre nos daba, verdad, aunque no nos daba lujo, pero sí nos daba lo necesario para nosotros poder seguir adelante. Y lo mejor de que siempre nos decía de que nunca nos apartáramos de las cosas de Dios. Y creo que fue lo mejor que nos pudo, no nos pudo haber dado a lo mejor otras cosas, pero fue lo mejor para mí de que nos haya instruido en el camino de Dios. Yo sé algo de tu papá y tu mamá. Les enseñaron 3 cosas fundamentales para que fueran lo que son. Nada, ninguno, para la gloria de Dios, se ha perdido. Les enseñó a trabajar, a ganarse lo que ustedes necesitaban con el sudor de la frente. Yo recuerdo, y siempre le he dicho a Cricri, pongamos un negocio, esta hipota vendía. Era buena, en serio. Si yo no sé si les ponía ojitos de Shrek o del gato de Shrek, quiero decir. Pero vendía. Les enseñó 2, a buscar a Dios con todo su corazón. Porque él era algo, él escribía alabanzas, ellas las cantaban. Isaac las ponía la música, ellas las cantaban. Y yo siempre he querido grabar. Vamos a grabar, ¿oíste, Eduardo? Vaya. Tienen más de 20 alabanzas por ahí propias. ¿Dónde están? No sé. Pero ahí están. Yo siempre le dije a Isaac, a Tita, a Ruth que las escribieran, porque algún día Dios nos iba a permitir eso. Y 3, les enseñó a ser honrados y honestos. A bañarse no. Y luego que pierden, como dice Cricri, a su padre, su madre fue el bastión fuerte de la familia.
Yo cuando el hermano Mario se va tuve miedo un momento pensando que iba a ser la hermana con ellos, tantas niñas. con tantas niñas ahí, y lo peor del caso, viviendo en un lugar feo, lleno de pandillas, plagado de malacates, no puedo decir otra palabra, gente no muy buena, ellas estudiando, ellas y trabajando al mismo tiempo, ayudándole a mamá, como ellas con amor le decían, a salir adelante. Yo siempre le dije al hermano Mario, le dije yo, solo con Isaac te hubiera quedado, tuviera plata, nada, no, pero para la gloria de Dios le dio varios ministerios a la iglesia el hermano. Luego de eso pasa algo muy trágico, feo y horrible, un 13 de mayo de no me acuerdo el año. 2017. Del 2017. Un momento también para mí, creo que fue más duro que la muerte de tu papá, porque la viví junto con tu papá. Ya me fueron a buscar ya cuando ya estaba. Tu mamá, tuve la oportunidad de estar en los últimos momentos con ella. No me dijo nada, solo recuerdo una mirada que ella me hizo. Estaba sentada y se me quedó viendo. Yo andaba con Tita y Ruth, ¿verdad? Y Carla. Y Carla, sí, Carla. Carla estaba conmigo adentro. Se estaba despidiendo prácticamente. Quedaron un montón de cipotillos chiquititos. ¿Cuántos años tenías tú? 9. A los 9 años, a los 4 años pierde la mamá, a los 9 años pierde el papá. En más de alguna ocasión hablé no solo con una persona, no con varias, mi preocupación por las titas. Pero había que hacer algo, orar. Habían perdido su papá estando en el Evangelio, duro, en un momento duro. Cricri quedaba de 9, Isaac no tenía como 14, 15 tenía, ¿no? ¿Mamá y papá? No, Isaac, cuando muere tu mami. Creo que todavía no tenía los 18. No 18. tenía los 18, Isaac. Y es el mayor. De ahí para abajo cuenten como 6. De ahí para abajo cuenten el ministerio de alabanzas, el ministerio de niños y el ministerio de evangelismo. ¿Por qué estamos hablando de esto y del testimonio? Pues el testimonio se trata de la vida alegre y de la vida triste, de la vida difícil. Cuando se le dio la sepultura a la hermana, yo comparto con la hermana Marta y le digo, ¿qué se va a hacer con las citas? Hubo alguien que me calentó las orejas. Me dijo, fíjate que en tal parte agarran 2, en tal parte agarran otra. Y yo, Señor. perdón, le digo yo, perdón. Yo a ellas las quiero como que fueran parte de la familia cuando se bañan. De hecho, mi familia que no las conoce, así unos 2 conocen porque fueron a la casa una vez, siempre y las titas y cri-cri y todo, ¿verdad? De ahí en adelante, ellas lloraron y siguen llorando la pérdida de sus 2 padres. Todas son bachilleres, todas trabajan honradamente, todas le están sirviendo al Señor, unas más que otras. Tita recién se graduó en una academia de música, no voy a decir el anuncio porque me lo van a cobrar. Y cada uno, de hecho, Cricri y yo les perdí la pista, no la pista, no el seguimiento, pero sí me alejé un poco de ellos por la iglesia, ya atender la iglesia de los Cocos, pero no en mis oraciones, no estar pendiente de alguna cuestión. Con Isaac sí tenía más comunicación que con ellas. Luego regreso a la iglesia ya a San Miguel cuando Dios me manda a llamar de nuevo. Del pelo me agarró, y que no tengo. Mi sorpresa fue
encontrarme a todos sirviendo en un ministerio. Pero mi mayor sorpresa fue Cri, aquella bichita que dormía debajo de la silla y que le hacía como lloraba y pataleaba y sí es cierto, una vez la dejé encerrada en la iglesia para ver qué hacía. Y se me olvidó, a la semana la encontré. Lloraste. Sí, lloraba. Y mira, esos dos me queda viendo porque podés sacarme de la cámara, Eduardo. ¿A qué viene todo esto? Que ellas, a pesar del dolor, porque no es fácil perder a su papá y a su mamá y quedar, no fue una familia que el papá les dejó una pensión o la mamá al morir, pero sí le dejó lo mejor, la enseñanza en la Biblia, en seguir a Cristo, en servir a Cristo y entregarse a Cristo, el trabajar honesta y honradamente, que todas lo están haciendo, y el servicio al Señor. Y el agradecimiento en medio de todas estas situaciones difíciles. De hecho, después de la muerte del hermano Mario, retrocediendo un poco, para mí fue horrible. Yo recuerdo que después de haberle dado sepultura, los agarré a todos y me los llevé. Fuimos a comer. Pero hay algo que a mí me caracteriza siempre, que voy a estar en la caja y voy a estar molestando a la gente. Ahí está, un día de esto estaba recordando algunas fotos por ahí, viendo a todas las titas riéndose en medio de la tormenta. No riéndose de la tormenta, sino que riéndose porque su fe está puesta en el Hijo de Dios, en aquel que camina por las aguas, el que hace la tempestad calmar. Y él le dijo de una manera dolorosa: no se preocupen, yo sé lo que hago. Hoy alabo a Dios por ellos. Cualquiera le hubiese seguido, porque hubo más de alguna persona, estoy más que seguro, nunca me lo han dicho, que intentaron sacarlas de la iglesia. Más de algún amigo, más de alguna amiga: vamos a tal parte, no vayas aquí, no vayas allá. Pero ellos no se enojaron con Dios por el proceso que estaban pasando. No le echaron las culpas a Dios: ¿por qué te llevaste a papá? ¿Por qué te llevaste a mamá? Creo que el proceso de hermana Olga fue más duro y más doloroso. Uno, porque estaba más grandecita, y lo otro porque fue insufacto. Ella había estado molestando. Yo recuerdo que pasé temprano molestando, había estado comiendo, y salió y se fue. Se descompensó, se fue a visitar a Carla y de ahí se puso mal. Y ya no regresó. Fue una cosa súbita. El hermano Mario venía sufriendo de una enfermedad difícil, pero los dos se fueron con el Señor. Amén. Y es algo que siempre les he dicho a ellos: para ver a sus padres, perseveren hasta el final. Estén ahí hasta el final. Y nadie mejor que Cricri puede decir: yo pasé por la tormenta, y en la tormenta tuve paz. Alabé, me gocé y sigo alabando al Señor. Amén. Bueno, como parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Que creo que nunca lo hemos contado, es de que cuando murieron nuestros padres, primero murió mi papá, ¿verdad? Y después mi mamá. Sí fue muy difícil porque en la casa no sabíamos cómo llevarnos, entonces cada rato peleábamos, a cada rato discusiones, pero más sin embargo recordábamos todo lo que nuestros padres nos habían enseñado. Nos reuníamos ahí y decíamos: esto está mal, esto que estamos haciendo está mal, pero Dios siempre se ha glorificado en nuestras vidas. Cuando no ha habido nada en nuestra casa, siempre Dios ha provisto, y realmente muchas veces yo me preguntaba el por qué y para qué, ¿verdad? Pero Dios hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y muchas veces renegamos o preguntamos, cuestionamos a Dios el por qué, pero no sabemos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Justamente, hay algo que creo que es parte del testimonio. Preguntarte, y tú lo mencionaste, es que se ponían a hablar para ver que eso no estaba bien. Uh-huh. Pero ¿quién era
el que tomaba la batuta en la casa, cuando todos estaban pequeños. Entonces, sí, o sea, que era el más grande y tenía entre 13 y 14 años quizás, quien tomaba entonces la batuta en la casa. Bueno, cuando murieron los dos, ¿verdad? Era Isaac y mi otra hermana, Lilian. Entre Lilia entre quedaba ellos. con ustedes ahí, Sí. pero habían pugnas, habían ciertos roces, porque y Ruth también que quería un poquito. Antes de que sigamos, yo quiero decirle a alguien que tengo hambre, y si no se porta bien, me la voy a comer. Sofía, pórtate bien. Melanie, no la contemples, que yo me la como. Pensé que le iba a decir a mi mami que le hiciera ya las pupusas. No, de hecho, lo que dice Cricri es cierto. Isaac me llamaba cada rato. Hermano Julio tal cosa, hermano Julio aquí, hermano Julio allá. Ellos, esta es parte de la vida de ellas nada más, la más cercana, pero han vivido cosas muy difíciles en el lapso de ese tiempo, cuando perdieron a su abuela, que fue una cosa horrible. Para mí ha sido una de las cosas más horrendas que me ha tocado vivir dentro de los seres que yo amo, porque fue algo fatal, fue horrible, y me tocó estar ahí. Pero a pesar de, ellos se mantienen, y hay algo que yo admiro en ellos, es la unidad que tienen. Tienen una unidad que si tocas a una, las tocas a todas. Que si una tiene, todas tienen. Si una no tiene, todas no tienen. Y si no se bañan, ninguna se baña. Y creo que, bueno, quizás los hermanos que lo están escuchando se van a quedar impresionados con la historia de las citas, pero todos quienes los conocemos los miramos con unos ojos de muchísima admiración por todo lo que han pasado, por lo fuerte que ustedes han sido y sobre todo por el gran amor que ellos siempre le han tenido a Dios, que eso es lo que muchos de nosotros miramos y lo admiramos, porque justamente tenían que todo el contexto para perderse, mas sin embargo se mantuvieron juntos y siempre en la iglesia, siempre sirviéndole a Dios. Entonces, quienes conocemos a las titas desde que son pequeñas, para nosotros siempre van a ser las titas chiquitas todas. Entonces las vamos a ver con esos grandes ojos de admiración, con ese gran cariño que siempre se les ha tenido, porque cuando ustedes la conozcan... Las muestras de amor en sobre, dile. No, me invito a los 15. No, porque tienen una gracia tan natural para ganarse ese cariño de las personas realmente. Todas ellas tienen como esa gracia que Dios les ha dado para quererlas y admirarlas realmente. Sí, bueno, de hecho, no sé si muchos lo saben, ¿verdad? Bueno, mi familia obviamente sí, pero yo cuando estaba pequeña siempre fui una niña muy rebelde. Todavía. Cuando recordamos con mis hermanos, nos acordamos cómo yo era, bueno, creo. Era. Sí. Ahora ya no mucho. Era la más consentida, ¿cómo no ibas a hacer así? No. Entonces, pero realmente, después de que yo me bauticé, Dios hizo muchas cosas en mi vida. Me cambió bastante y aún falta, ¿verdad? Pero realmente todo ha sido, ¿verdad? Por la instrucción que nuestros padres nos dieron. A pesar de que nos hemos crecido en el Evangelio, porque hemos nacido, ¿verdad? Ahí, siempre han habido cosas que como que nos hemos querido, ¿verdad? Contaminar del mundo, pero siempre ha estado la mano de Dios ahí poniendo para que no nos vayamos a ese lado. Hay algo que admiro, todos se congregan en la iglesia Visión de Dios, Fuente de Amor, donde Dios nos tiene pastoreando, jalándole las orejas, viendo si tienen piojos. En la colonia algo muy admirable. Yo llego a ras de la hora casi, por mi trabajo, sí, cabal. Pero todos los días de culto encuentro a Cricri armando el equipo de sonido, listo para ser usado, probando y todo lo demás. Al ratito va llegando Tita, va llegando Roxana, va llegando todos a agarrar su instrumento, a servir al Señor en lo que les corresponde. De repente un día yo reclamo, ¿y dónde está Cricri y dónde está Tita? No los veo aquí.
están en escuela bíblica, me dice. Y yo, wow. O sea, si no le están sirviendo en el culto general, están sirviéndole en escuela bíblica. Están con los niños allá. De hecho, me han hecho la invitación a que vaya a ver a los niños. Y nunca, una vez nada más creo que me he cruzado por ahí, a lo mejor lo fue. Pero voy a ir un día. Para ir a supervisar. Ir a supervisar a los niños. De hecho, y es algo precioso. Algo bonito. Cualquiera puede decir, que los pastores tienen preferencias con ellos. No. Uno lo que ve es el servicio, uno lo que ve es el testimonio, uno lo que ve es lo que si quieren o no quieren agradarle al Señor a pesar de. Y ese a pesar de la dificultad, de la prueba, de la tormenta que se ha pasado, yo estoy sirviéndole al Señor. Como dice el sabio, y edificó su casa sobre la roca, sabiamente el hermano Mario, la hermana Olga, edificaron a sus hijos sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, que si bien es cierto, puede ser que algunos anden un poco patojitos, pero ya van a venir a los pies de Cristo, esperando que no los traiga del pelo ni de las orejas, como dice Eduardo, ¿verdad? Él dice de las orejas, para que, como sabe que de aquí le costaría un poquito, ¿verdad? Entonces, pero el testimonio de ellas es un testimonio ejemplo para todos. Muchos, lo digo así, en la iglesia con una calentura. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? Empezamos a quejarnos. Yo siempre digo, cuando la persona me dice, pastor tal cosa, pastor aquí, pastor allá, amén, le damos el consejo oportuno. Después, pastor, fíjate que estoy pasando por esto, y le damos el consejo. Y después otra vez, tal vez un día sí, un día no, la queja. Yo después de cierto tiempo le digo, la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después de eso, ¿cómo está tu testimonio? ¿Por qué Dios te está haciendo? ¿Ya le preguntaste a Dios por qué te está haciendo pasar por el momento difícil, por el momento de prueba? Pero cuando cantamos, ¿cómo es el canto? ¿Cuál de todos? El alfarero. Porque por el fuego. Tú eres la que porque canta. por el fuego te voy a hacer pasar. Ahí todos cantamos, nos quebrantamos, lloramos y decimos, amén, Señor, aquí estoy porque me pasé por el fuego. Sí. Y a la hora de una gripita, una uña se me quebró, ya están llorando y están reclamándole a Dios. Yo digo, ¿vos sos de esas? No, ya aprendí. Cuando nosotros cantamos esa alabanza, tenemos que realmente entender lo que la alabanza nos está diciendo, entender el mensaje. Si lo está diciendo, ten por seguro, Dios te va a pasar por esa prueba. Y tenés que ser fuerte porque tú se lo estás pidiendo. Es que todos los cristianos vamos a pasar exactamente por eso. ¿Para qué? Para ver en quién tenemos nuestra fe. Dios probó la fe de ellas chiquititas. Bueno, no crecieron, ¿verdad? De menor edad. De hecho, Cricri creo que es una de las más cholotonas que hay. Vieron a Roxana así, pobrecita, de verdad, a veces me da lástima Roxana. Es que no la saca a comer. Hay que ponerle un par de sueros. No. Creo que considero yo que otra, dentro de la prueba de fe va también entender, la paciencia. Muchas veces nos impacientamos y esa impaciencia que nosotros sentimos nos puede llegar a ser ese obstáculo en lo que Dios está haciendo en nosotros. Esa impaciencia nos puede llevar a que dejemos de tener fe y de confianza en lo que Dios está haciendo. Ahorita eso me acaba de traer a memoria lo que querían hacer con las titas. Separarlas. Que uno fuera para allá, otro fuera para allá. Incluso ofrecieron gente que se la llevaba para Estados Unidos. No, vos dijiste algo ahí, allá estuvieran. Magnífico, allá estuvieran. Pero ¿cómo estuvieran? ¿Qué pasaría con ellas en este momento? Definitivamente estarían en las cosas de Dios. Es lo que Dios quería. A veces nosotros metemos las manos en lo que Dios quiere hacer, en el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Yo siempre les he dicho, díganle, heme aquí, Señor, aquí estoy, dale. Ayúdame. Dios nunca va a poner cargas que nosotros no podamos soportar. Porque ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, pero para ver, dice Dios, vamos a ver pues, y nos hace pasar. Y nos hace llorar.
Tenemos el ejemplo de Job, que llegó Satanás y le dice, mira, quiero hacer esto. Tenemos el ejemplo de Pedro, que le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo estoy pidiendo, dice el Señor. Satanás nos pide a cada rato para zarandearnos, para ver si es cierto. Sí, como la cri-cri, la consentida, la mamá y el papá, yo quiero una blusa, ahí se la trae. Yo quiero una sandalia, ahí se las trae. Vamos a ver, quitémosle el papá, quitémosle la mamá. Pero aquí estoy. Sigue siendo la consentida. Sigue siendo la consentida ahora de mi Señor. Ahora, porque siguen sirviéndole a Dios. Las titas siguen sirviéndole. Diosito todavía tiene que entender ciertas partes del proceso. Correcto, pero va a venir. Ciertas partes del proceso y que me hace falta en el teclado, enfermamente. Ya se va a enojar Tita. Ya va a enojar Tita. Mañana no toco a ella. Pero son cuestiones. Pero muchos, y Eduardo conoce muchas personas de estas, de la... a ver que está chateando, miren. De que con una cosa sencillita se van de la iglesia echándole la culpa a Dios. Sí. Ni porque yo te estoy sirviendo, ni porque yo te estoy adorando, ni porque yo te estoy orando, ni porque estoy haciéndolo uno. Sí, y no hay cosa que envenene más el corazón que echarle la culpa a Dios. Correcto. O preguntarle por qué. Eso es darle lugar a Satanás. Exactamente. Eduardo, Envenena. ¿quiere decir algo de lo que estamos hablando? No, yo no opinión. Definitivamente eso, echarle la culpa a Dios. Imagínense, ustedes le hubieran echado la culpa a Dios del proceso por el cual lo estaba haciendo pasar. ¿Estuvieran donde está? No, yo creo que hubieran como 15 titos. Porque solo hembras son. Entonces, sí, en serio. Yo, era una preocupación, creo que con ustedes lo compartí en más de alguna ocasión, y yo oraba mucho. Traté de andarlas en algún tiempo, pero el proceso de Dios ha sido así. Como dice Tita, una vez llegamos y el hermano Julio estaba, y después, y volvimos, y el hermano Julio estaba, y siempre me decía, vaya Tita, al teclado, vaya Tita, a tocar, vaya Tita, y al final, mira el músico, dije, para la gloria de Dios. Entonces, pero son los procesos que Dios hace pasar. Hoy nuevamente estoy orgulloso de estar y de verla servir al Señor. Ha costado, es un proceso difícil, ha costado lágrimas, ha costado oraciones, ha costado ayunos, pero ellas y su casa le están sirviendo a Dios. Sí. Y es que a todos realmente nos maravillamos por lo que son las titas ahora. Recuerdo que el primer jueves que fui con mi mami a la iglesia de ustedes, no sabíamos quién estaba orando. Y creo que ese día estaba orando una de ellas, no sé quién, de las titas. Y con mi mami llegamos y te fijas de quién estaba orando. Y era una de las titas, increíblemente la manera en cómo ellos grande que no se veía. Entonces, realmente quizás la gente puede estar diciendo a alguien que no conoce, bueno, y que tanto tienen las citas, que son tan famosas, pero es que tendrían que conocer más a fondo. Exactamente. Exactamente. Y el servicio que le dan a Dios es un servicio de calidad. Reniegan, no voy a decir que no, todos renegamos en algún momento, en alguna ocasión. Es que usted mucho las molesta. Yo te molesto. Eso tiene que ver. ¿Cuándo te molesto? Pero el testimonio de la paz que Dios nos da en medio de la tormenta gana almas. Yo le decía, bueno, hoy veníamos hablando en el camino, teníamos al hermano Mario de invitado, Dios lo dejó en su casa por algo, veníamos con un tema. O sea, sí tuvimos personaje del mes. Agarrate que es lo que el Espíritu Santo diga, no es lo que nosotros queremos. Y algo bien curioso, porque llevamos 2 años nosotros 3, y siempre decimos, este mes vamos a contar nuestro propio testimonio, nunca lo hemos contado. Hemos dicho partes de nuestra vida. Así, que el hermano perdió a su papá, todo lo que pasa en la universidad, lo de mi abuelo. Usted ha contado muchas cosas que Dios ha hecho en su vida, pero tal cual un programa dedicado a nuestro testimonio, no. La tita lleva un mes. Y no es sino que es la manera en cómo Dios actúa. Es realmente asombroso la manera en cómo Dios actúa. Exacto. Vamos a agarrar a Eduardo, el próximo personaje del Yo dije, el locutor de turno, le dije yo. Eduardo, al locutor de turno agarremos, me dijo. Pero sí, Santo, ¿no? Realmente Dios sabe lo que hace y el por qué lo hace. Porque hay
alguien que está necesitando esta palabra, porque muchas veces el testimonio se tiene que contar porque alguien necesita escuchar esta palabra, necesita escuchar esta prueba porque está pasando algo similar y no sabemos quién está pasando algo similar o una prueba difícil. Tal vez no puede ser una prueba tan dura, porque para mí la prueba más dura es perder a sus padres. Yo todavía los tengo, gracias al Señor, y perder un ser amado, un ser querido, es duro. Son de las peores pruebas. La pérdida de ellos lo lloré y de vez en cuando se me van mis lágrimas por ahí. Pero también puede ser que estés pasando, por las personas que nos estén escuchando, por un momento de crisis económica. Amén. Y que por eso yo ya no quiero ir a la iglesia, porque no puedo ofrendar, no puedo diezmar, no puedo servir, ayudarle con lo que puedo en las cuestiones de la iglesia. Pero que eso no lo detenga definitivamente. Puede ser que no tengan dónde vivir, que no tengan un techo. Pero ¿qué más que habitar bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo la morada de las alas de Dios, bajo la cobertura de Jesucristo? Puede hacer que sea la enfermedad que lo tenga allí en el hospital. Pero ¿qué más personas necesitadas allí en el hospital? Si estás allí y nos estás escuchando, andá y orá por los compañeros que tenés de cama. Justamente. ¿Sí? Entonces, o a veces Dios nos quiere recordar ciertas promesas que nosotros le hemos hecho a Él. Y nuestro testimonio va mal porque va en contra de la promesa que le hemos hecho a Dios. Estamos sirviéndole por otro lado y no como deberíamos de servirle, no como deberíamos de estar, no como deberíamos de andar. Entonces, pero muchos se apartan con una gripe, muchos se apartan que ya me echaron del trabajo. Yo soy el mejor del trabajo. Pregúntate, ¿no es que Dios quiere andarte de evangelista? Pregúntate, ¿no es que Dios quiere tenerte como líder o pastor en algún lugar? O a veces se hacen o nos hemos hecho en algún momento la pregunta, pero yo te ofrendo y te diezmo y no veo las ganancias. Exactamente. No para, o sea, cuando nosotros le reclamamos eso a Dios, estamos diciéndole, Señor, yo quiero a cambio pero no, la palabra dice traer. No lo traigan si van a esperar recibir algo, no, traigan en obediencia. Amén. Traigan en obediencia. Y lo demás, Dios lo va a hacer en el momento justo, preciso y conciso. Dios lo hace. Justamente. Dios lo hace justamente. Pero retomemos a las titas y su testimonio. Yo sé que Cricri ya rato quiere hablar y yo no la dejo. No, como decía usted, a lo mejor este testimonio sea un ejemplo a seguir para muchos. Porque sí, muchas personas nos dicen, como decía nuestra hermana Gaby, de que se admiran y nos dicen, pensamos que se iban a perder, que se iban a ir para el mundo, pero siempre seguimos adelante y sí, han habido y hay todavía cosas que nos cuesta enfrentar o también superar, porque al principio fue muy difícil para nosotros. Ahora lo es, pero no es demasiado como al principio, porque nos costaba mucho, como dije, hermano Julio, ¿verdad? De que siempre ha admirado la unión, pero al principio nos costó eso. Y que estaban muy pequeñas también. Sí, estábamos muy pequeños, pero realmente Dios siempre ha estado ahí, proveyendo. Muchas personas nos dijeron, ¿verdad?, de que iban a estar con nosotros, pero solamente Dios sabe cómo ha llevado las cosas. Y que Él es el único que siempre ha estado para extendernos la mano. Justamente. Sí, yo lo que Cricri dice es cierto. Muchas personas, incluyendo, me dijeron, vamos a ayudarles de esta forma. Quedaban sin papá y sin mamá y sin trabajo. Sí, tenían que pagar, tenían que comer, tenían que vestir. Eso fue también una de las... Muchos se quisieron aprovechar de esa situación de ella. Amén. Porque la llevaban a trabajar a sus casas sin un pago justo. Solo por un churrito, solo por una soda. Por poner algo así, no haciendo una metáfora. Otros quisieron explotar su potencial. Pero Dios tenía un plan perfecto para ellos y lo sigue teniendo. Ahorita todavía van empezando a caminar en la brecha del Señor, tan jovencitos todos. Lo que tiene deparado Dios más adelante para ellas, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Creo que esa es una de las bendiciones que Dios les dio a ellas, que es cierto que quedaron sin mamá y sin papá, pero siempre hubieron personas como usted y la hermana Marta que siempre estuvieron pendientes de todas La hermana ellas. Antonia fue otra persona que marcó la vida de ellas y sigue marcando. Exactamente. Siempre hubieron amistades dentro de la iglesia que han marcado su vida y dentro y fuera de la iglesia que han querido desmarcar su vida con Dios. Justamente. Cerebro Fox se llama lo que hay que tomar. Es el mal que usted me pegó. Yo tengo la culpa ahora, ¿no? Recordaba que en una de las enseñanzas el pastor nos decía que muchas veces Dios siempre pone medios para que nosotros alcancemos esas bendiciones. Pone a personas quizás a nuestro alrededor para que nosotros podamos ser bendecidos de esa forma. Y realmente Dios puso demasiadas personas alrededor de todos ellos para que hoy en día estuvieran aquí. Porque quizás sin esas personas tampoco hubieran tenido como alguien a quien seguir dentro de la iglesia. Pero la mejor persona que pudo poner en ellos se llama el Espíritu Santo. Sin duda. Bueno, nosotros agradecemos, ¿verdad?, a todas las personas que siempre han estado para nosotros y especialmente nuestra pastora, ¿verdad?, que desde el principio yo recuerdo que antes de que usted llegara, cuando dieron la noticia a mi mamá, ella fue la segunda persona que llegó con la hermana María Antonia y siempre ha estado ahí para nosotros, ¿verdad? Y nosotros con pena, porque siempre hemos tenido pena, ¿verdad?, de que nos ayuden, que estén ahí, pero realmente es Dios quien ha puesto a las personas en nuestra vida. También que nos ha ayudado, porque a veces no hemos sabido tomar decisiones y Él es el que nos ha dado sabiduría, discernimiento para poder seguir adelante. Se cumple la palabra de Dios en lo que la dice: instruye al niño desde pequeño y cuando llegue a mayor, no dijo grande porque nadie creció, no se apartarán de ahí. Y qué ejemplo que a pesar de la lucha, la prueba, la dificultad, tormentas fuertes, ellos han seguido perseverando allí. Y siguen habiendo tormentas dentro de ellos, porque a veces perder amistades es difícil, y han perdido amistades. Perder gente dentro de la iglesia que uno ama mucho es difícil, tremendamente difícil. Pero ganarse al hermano Julio es lo mejor que pudieron. ¡Ah! Modestia aparte. Creo que yo creí que iban a decir amén, ustedes ya les voy a poner disciplina. Una de las preguntas que muchas veces como humanos nos hacemos o se hacen las personas que están en esa situación es cómo continuar sintiendo tanto dolor, sintiendo tanta pérdida. Fácil, que lo diga Cricri. Justo eso iba a decir, que Tita nos dijera o que le dijera a la audiencia, porque son cosas que pasan. Entonces muchas veces el dolor es grande, son pruebas que superan nuestras expectativas y nos nublamos. Exactamente, nos nublamos, quedamos en blanco, no sabemos qué hacer. Se nos olvida quizás en ese momento que Dios está con nosotros, pero Tita, ¿cómo continuar adelante sintiendo tanto dolor? Pues la única respuesta pues es Dios. La verdad es que sin Dios realmente nosotros no fuéramos nada, porque muchas personas nos dicen, si mamá y papá hubieran muerto, yo me hubiera quitado la vida. Y muchas personas nos han dicho eso. Incluso cuando yo cuento a mis compañeros, es de que mis padres ya no están, se quedan admirados, ¿verdad? Con quién viví, cómo estás, solo con mis hermanas, les digo yo. Y pues realmente creo que si nosotros nuestros padres nos hubieran creado en el camino de Dios, no sé dónde estuviéramos. En el secot. O ya mejor ni estuviéramos. O ya no estuvieran, ¿no? O ya no realidad, yo conozco de dónde Dios los ha sacado. Sí. Los sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Amén. En medio del dolor hay gozo, en medio de la tribulación hay gozo, en medio de la tormenta hay paz. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Sin Dios no somos nada. Sí. Eso es lo que creo que le podríamos poner como al nombre del testimonio de las titas. Sin Dios no somos nada. Amén. Y con Dios lo somos todo. Porque con Dios han logrado salir adelante. Cricri está estudiando su primer año de bachillerato. Amén. Ahí donde la ven, ya va a ir bachiller. Definitivamente. Y cada uno de ellos ha logrado, con su propio esfuerzo, tomado de la mano de Dios. El Amén. tiempo se nos ha terminado. Despídete de la audiencia, Cricri. Bueno, Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que
vieron esta transmisión. Esperamos que este testimonio sea de mucha bendición para ustedes y que pueda ser un ejemplo para muchos jóvenes, adolescentes, también adultos, que no importa la prueba o la situación que estemos pasando, si Dios es nuestra ayuda y Dios es nuestro protector que siempre está para nosotros, y que sigamos a Dios en todo momento, porque Él es el único que está cuando nadie más está. No hemos sido nosotros los que han hablado, ha sido Dios que ha hablado a tu vida. Dios sabe por qué nos puso todas esas palabras, todos esos pensamientos en nuestras bocas para decírselas a ustedes. Así que busquemos a Dios, no lo busquemos como última opción cuando estemos en ese pozo cenagoso. Así se dice, sí, así se dice. Lodo cenagoso. Te voy a mandar a leer la Biblia, Gaby. No, es otro tipo de cosas. Dios guarde. Entonces, Sí? busquemos siempre a Dios en primer lugar. Familia, esto ha sido todo por hoy. Este testimonio tiene que marcar tu vida, y que lo que está pasando en ti es obra de Dios. Y si lo ves de esa forma, dentro de poco vas a pasar ese mar en seco y al otro lado vas a cantar el himno de victoria. No te preocupes, ocúpate de orar y de agradar a Dios. Nos vemos la próxima semana si Cristo no ha venido, y si ya vino, nos vemos allá en el cielo. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.